Una cuestión que nos importa a todos, como ser la inflación. ¿Qué ha sucedido en mayo? Comenzamos a analizar este último número de la inflación del mes de mayo. Ya está Julia Estrada en esta segunda edición. Julia, bienvenida. Muchas gracias, Pablo. Efectivamente tenemos el último dato de inflación del mes de mayo. Lo podemos ver en la primera placa. Ya lo escucharon, ya lo vieron, 3,3%. Es un dato que a priori en un primer acercamiento es un dato positivo. ¿Por qué? Porque es una desaceleración respecto de lo que veníamos teniendo. Fue 4,1 en abril, fue 4,8 en marzo. Podemos decir que marzo y abril fueron meses de altísima inflación. 3,3 es alta inflación, pero viene una etapa de desaceleración que es un poco más provisoria. Bueno, alimentos, 3,1%, y acá está el seguimiento de cerca de parte del Gobierno Nacional, de la Secretaría de Comercio, porque este es el dato que hay que empezar a controlar más de cerca, que efectivamente viene con una serie de regulaciones importantes. El caso de la carne, sabemos que este domingo, por ejemplo, vencen ese veto a la exportación por 30 días y seguramente habrá anuncios vinculados a qué hacer con los cortes de carne para que baje el precio. Pero lo que yo les propongo es una columna analítica. Vamos a ver en las placas que vienen dos grandes maneras de mirar esto que está ocurriendo con la inflación. Las anclas inflacionarias, así decimos de la economía, las anclas o los indicadores o los elementos que te llevan la inflación para abajo, y los motores de la inflación. ¿Qué es lo que está pasando? Que es finalmente la discusión que muchos argentinos y argentinas empiezan a preguntarse, porque llega un punto en donde con decisiones políticas tan claras de parte del gobierno para que la inflación baje y la inflación sigue siendo relevante, hay que preguntarse qué es lo que ocurre. Bueno, en primer lugar, las anclas, o, si se me permite titular de otra manera, los esfuerzos de la política económica, porque hubo esfuerzos que de otra manera estarían siendo canalizados en todavía más inflación. El dólar, no lo van a poder creer, pero en mayo el dólar subió 1,3%. Esta es el ancla cambiaria por excelencia. Luego nos podemos preguntar qué es lo que pasa con el tipo de cambio oficial creciendo incluso menos que la inflación y de hecho teniendo una apreciación real y sin embargo teniendo inflación importante. Segundo lugar, tarifas. Supimos que acá hubo un debate importante, incluso dentro del gabinete económico. Se definió un dígito, es decir, tarifas claramente atrasadas en términos reales, un dígito en luz, un dígito en gas, y por ende se definió que no iba a haber los aumentos al ritmo de la inflación. Otro esfuerzo, la nafta, que estuvo subiendo bastante este último tiempo, a partir de junio no habría más aumentos. Estoy hablando fundamentalmente de YPF, de la empresa de participación estatal. No habría más aumento a partir de junio. Dato relevante porque esta es una decisión de que no haya más aumentos. No pasaba lo mismo en tiempos anteriores. Y los sindicatos, antes quiero aclarar, yo no creo que el salario tenga que ser ancla inflacionaria, ni que sea un costo que esté en este momento aumentando la inflación. Pero sí hay que decir esto, los sindicatos cumplieron el acuerdo, hicieron un esfuerzo, lo dijo Martín Guzmán el día de ayer, lo dijo al lado de Daniel Funes de Rioja, de la UIA. Los sindicatos cumplieron los acuerdos, cumplieron las metas, entre 29, 30, 35% la Unión Obrera Metalúrgica, 29% la bancaria, otro 32, 33% otros sindicatos. Hoy, obviamente, lógicamente, ya están pidiendo reabrir, porque la situación es distinta, reabrir paritarias. Pero digo, acá hubo esfuerzos con el dólar, con las tarifas, con la nafta, con dirigentes sindicales que en otros tiempos supieron resistir reformas laborales, reformas previsionales, que por cierto, poder de fuego no le falta, al contrario, y que en todo caso deciden apoyar metas macroeconómicas que vayan hacia una baja nominalidad, como diría el ministro Martín Guzmán, es decir, que los valores sean más bajos. Entonces, esto en algún punto despeja gran parte de la explicación macroeconómica que algunos sectores empresariales le quieren adjudicar al gobierno. ¿Por qué? Y le agrego, el frente fiscal está ordenado. El déficit, este primer cuatrimestre, agregando incluso mayo, es menor al 0,5%, el déficit primario. En un mundo en pandemia, Argentina tiene poco déficit. Y agrego la cuestión del dólar, que entre otras cosas puede subir solo 1,3%, porque Argentina tiene controlado el dólar oficial, pero además está teniendo liquidaciones récord producto de la suba de los precios de los commodities. Es decir, estamos teniendo espalda y el Banco Central está comprando dólares, por ende se está resolviendo, o se está resolviendo, no, se está atendiendo la cuestión cambiaria y se está atendiendo la cuestión fiscal. Vamos ahora a pasar la página a las cuestiones
que son los motores de la inflación. ¿Qué estuvo pasando este último tiempo? Bueno, esto hay que decirlo, la suba de los precios internacionales de los commodities. Este es el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. El vaso medio lleno, lo que conté antes, hay más dólares, Argentina tiene más espalda, acumuló reservas. Si sufre una corrida cambiaria, si eventualmente ante las elecciones empieza a haber presiones del tipo de cambio, el Banco Central puede responder distinto. Ahora, la suba de los precios de los commodities fue más del 100%. En el último año. Hablo de maíz, hablo de soja, que quizás no los afecta, pero sí el maíz nos afecta el trigo y nos afecta porque el precio de la carne se fija en relación al maíz como valor de referencia, no porque sea un costo, sino porque el precio del ganado en pie en Liniers en muchos casos mira a el valor de maíz porque el feedlotero, que es el último eslabón del engorde del ganado, termina engordando comprando maíz. Y ahí tenés el peso del aumento del 100% del maíz en lo que es la formación del precio de la carne, situación en la cual obviamente hay que intervenir de parte de la Secretaría de Comercio. Precios regulados. Telecomunicaciones está subiendo, y esto también hay que verlo. Telecomunicaciones está subiendo en junio y va a subir en julio. El último aumento regulado, por lo menos anunciado hasta ahora, que vamos a tener este año, es el de telecomunicaciones en julio. Y luego tuvimos prepagas, aumentos, que además piden tener más aumento en este contexto de pandemia. Y vamos al último caso, las remarcaciones de precios. ¿Por qué lo pongo al final? Porque despejamos todo. Despejamos la cuestión cambiaria, despejamos la cuestión fiscal. Estoy explicando que el peso de los commodities es relevante y su aumento. Estoy explicando que los precios regulados jugaron un rol hasta ahora. Hay que ver si en el segundo semestre o en la segunda parte del año eso afloja. Creería que sí, que va a aflojar y que eso podríamos pensar que es una senda descendente de la inflación. Ahora, las remarcaciones están existiendo. El ministro de Hacienda lo dijo ayer. Hay expectativas inflacionarias de parte del mundo empresarial que no se condicen con todos los esfuerzos macroeconómicos que estamos haciendo. Yo diría que también hay una fijación o un nivel de tasa de ganancia que se quiere sostener o aumentar, que en este contexto va claramente en desmedro del poder adquisitivo de la clase trabajadora. El conflicto distributivo es un tema que hay que abordar cuando pensamos en la inflación. Con lo cual, esto está siendo abordado por el gobierno. Lo último, las remarcaciones son claramente un lugar de resistencia y pidieron los empresarios el día de ayer que se los cuide, dijo Daniel Funes de Rioja, cuídennos. Y yo soy de las que dice, si hubo un gobierno que cuidó a los empresarios, fue con un plan de sabotaje masivo a empresas en el 2020. Hubo empresas que fueron salvadas directamente por el Estado. IMSA es una empresa que está siendo recuperada por el Estado y eso también tiene que ser reconocido y puesto en el haber. Y los empresarios que invierten son empresarios a los cuales se los aplaude, porque van a ser protagonistas del desarrollo de la Argentina. Entonces, antes que discutir por la negativa, creo que es más interesante discutir por la positiva. El rol que podría tener el mundo empresarial o la clase empresarial en Argentina sería claramente otro si tuvieran un rol inversor más importante.